Bienvenidos a Art in Bloom. Soy Alexandra Van Pegorg y estamos empezando un nuevo ciclo con la tercera temporada de este podcast, que nació de una simple premisa, que cuando el arte y la naturaleza se encuentran, tienen el poder para transformar. En los próximos episodios vamos a conversar con artistas que me inspiran profundamente, cada uno con historias y recorridos únicos para contar. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Empecemos! En este episodio de Art in Bloom tenemos el gran placer de hablar con la artista peruana Shirley Villavicencio Pizango, originaria de la comunidad de Santiago de Borja en la selva amazónica peruana y actualmente radicada en Gante, Bélgica. Su obra retrata la vida cotidiana en Gante con familia, amigos y desconocidos, rodeados de una vegetación exuberante y también con formas geométricas que evocan fuentes incas, llenas de color y también con algunos tonos del folclore peruano. Bueno, y ahora sí, le damos la bienvenida a Shirley. Muchísimas gracias por estar acá hoy. Es un placer poder conversar con vos. Igualmente, para mí también muchísimas gracias por la invitación y por la linda presentación. Mi familia sí es de la selva amazónica de Santiago de Borja, un pueblito muy pequeñito. Yo nací en Lima, sí, pero crecí entre Lima y la selva amazónica, que Sí, para mí fue algo fantástico porque me dio tanta inspiración, tanta vida, tanta conexión con la naturaleza, en contraste con lo que es Lima la gris, ¿no? sí. Quería empezar también un poco por ahí, por tu infancia, y si nos podías contar cómo fue también crecer rodeada de tanta naturaleza y cómo te impactó a vos. Para mí fue súper importante no solamente la naturaleza, sino también el poder estar en contacto con las personas, con la familia, ¿no? Como muchas personas de Perú probablemente deben saber, las personas de la selva son mucho más cercanas las unas a las otras, mientras que a mí me parece en general en Lima las personas son un poco más distantes. En su Sí, grupo sí, dentro de la familia, toda familia peruana es súper unida, toda familia peruana tiene así como que eso de albergar a otra persona, acoger a otra persona, pero sí en la selva es algo súper único, ¿no? O sea, es estar en contacto directo con la naturaleza, que en tu jardín crezca zapote, aguaje, que coco, que cuando tengas ganas de tomar un coco, tu primo, tu tío se trepen al árbol y te saquen un coco, la cocona, que es riquísima, que simplemente la tienes ahí al lado tuya, los ají charapita. Es increíble, para mí fue súper inspirador poder haber crecido conectada con esa vibra, con esa naturaleza. claro. Claro, Lima también tiene sus lados lindos, el caos de Lima, ese sol sofocante por las tardes, me acuerdo, después de salir de la escuela, porque yo estudié en Nuestra Señora de Montserrat, es un Ok. colegio católico para chicas nada más. Recuerdo que tenían ahí un árbol de higo que a mí me encantaba, el higo hasta Me ahora me encanta encantan el los higo, higos. Sí. riquísimo. Y claro, esa era la única como que con naturaleza o árbol que yo tenía en Lima, ¿no? Y era súper distinto a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? A ver tanta vegetación, tantos animales libres y Totalmente, sí, es súper importante. Esto que contabas, bueno, tu infancia fue un poco un contraste de la ciudad y una vida como muy rodeada de naturaleza. ujú. ¿Cuál fue el momento donde también empezaste a encaminar hacia el arte? O sea, fue estando en Lima, en Santiago de Borja. Yo creo que fue que mi amor al arte quizás parte por una necesidad y lo descubrí por una necesidad, porque claro, mi mamá no era de las personas que fueran o clase media, creo que era clase media baja, probablemente. Entonces no teníamos realmente dinero para hacer cosas extras o, por ejemplo, mis cumpleaños en sí no eran celebrados, o sea, sí había como una especie de reunión, pero no era así la fiesta como tal, con globos, pero sí que Claro, tenía una tortita o algo que mi mamá me hacía. Y entonces cuando nosotros nos mudamos al RIMAC, me acuerdo, yo empecé a tener este interés por esos dibujos animados, los animes típico, y me gustaba mucho dibujar. Y yo recuerdo que hubo una época, no me acuerdo, yo creo que tenía 12 años, tengo que hacer la cuenta, pero había algo que se llamaba la Bienal de Lima, la Bienal, supuestamente. sí, Y era una locación, yo creo que solamente eso fue una o dos veces que pasó, quizás una vez, no me acuerdo. Pero yo recuerdo que esa vez paseando por la Plaza de Armas, parte de donde empieza el Jirón de la Unión, había uno de esos edificios
que abría al público y había una obra de arte ahí, me acuerdo. Y la forma en la que la gente la miraba me parecía tan espectacular, porque claro, yo crecí en una cultura donde realmente el machismo estaba muy fuerte, Fuerte. ¿sabes? Entonces, ver cómo la admiración en los ojos de las personas que veían esa obra de arte para mí como que me abrió los ojos, como que yo decía, yo también quiero ser esa Claro. persona, yo también quiero que la gente mire así mis dibujos, que en esa época eran unos dibujos de niña, obviamente. Yo tenía 12 años, me acuerdo, y me quedé Wow. tan impactada con eso que se me quedó dentro de mí y empecé a interesarme mucho más por ya qué cosas son los colores, qué cosas se dibuja, qué hacíamos, ta, ta, ta. Y luego de eso pasaron unos años y yo empecé a hacer cartas que yo luego las vendía. Por ejemplo, los niños venían a mi casa y me pagaban un sol por hacer una carta de amor para una persona. Y Qué yo les hacía el lindo. dibujito, les escribía, el sobrecito les hacía yo mismo. Y con eso yo cobraba un sol. Y yo estaba feliz. Y según eso, eso era mi obra de arte que yo hacía. Y pues así empezó mi amor al arte. Y luego, claro que mi mamá no tenía ni idea de lo que yo quería hacer. Yo quería ser una artista. Obviamente Claro. en Perú eso es algo como que no va, o si no tienes mucho conocimiento del tema, es como que, pucha, no se puede o es imposible. Claro, Así es que poco yo, tradicional también. exacto, entonces la gente siempre le va a decir a sus hijos, busca una carrera que te dé dinero. Entonces Claro. siempre van a dejar al arte al final, ¿no? Entonces van a elegir ser un doctor, ser un abogado, ser cualquier cosa, menos artista. Sí. Entonces, en ese caso, yo dije, bueno, ¿qué voy a tener que estudiar? Mi padrastro era abogado y yo lo ayudaba con sus documentos. Entonces ya tenía como una base. Entonces, a los 17, 18 postulé a la Universidad Garcilaso y entré. Y bueno, iba a empezar a estudiar, pero luego salió mi viaje a Bélgica. Mi papá biológico vivía acá, es peruano, pero vivía acá en Bélgica. Y dije, yo quiero irme para allá, quiero irme a Bélgica, quiero estar allá, quiero intentarlo allá. Y así Sí, empezó todo. Bueno, no todo, porque claro, cuando yo llegué a Bélgica, mi papá, obviamente, mentalidad peruana también, arte, no, 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 no. Tú vas a estudiar idiomas. Idioma neerlandés, es el idioma de Bélgica, español e inglés. No tenía nada que ver conmigo. No, creo que y sí, el inglés probablemente, creo que el inglés me querían hacer estudiar sí. después. Pero entonces yo me metí a esa universidad, a la Universidad de Gante, pero yo estaba perdida porque obviamente yo venía de una clase, como te digo, media baja, donde a mí nunca me habían inscrito para estudiar. Yo sí que había hecho, yo misma decidí meterme a estudiar al IPNA 2 meses, Okey. nada más 2 meses, porque no podía más. Y gracias a eso tuve como una especie de base, ¿no? Pero yo no hablaba inglés, o sea, yo no Sí, hablaba inglés, no hablaba, era imposible. Entonces, claro, cuando tú vienes a Bélgica y empiezas a estudiar un idioma, la gente solamente habla ese idioma y cuando escuchan que estás como que sufriendo para pedir algo en una tienda, empiezan a hablar inglés. Pero yo no sabía hablar inglés, entonces claro, tenían obligadamente que hablarme en el idioma que yo estaba aprendiendo y eso me ayudó muchísimo. Y claro. felizmente ya yo no sabía inglés, así que obligadamente tenía Sí, que aprender el neerlandés. Y pues sí, mi relación con mi papá fue muy mala. Yo nunca había crecido, nunca había vivido con mi papá porque mis padres son separados. claro. ¿Y Entonces, él allá había migrado cuando vos eras chica a Bélgica? él había migrado cuando él era estudiante de universidad, lo invitaron a la universidad. Mi papá era muy inteligente. Yo siempre digo, mi papá tenía un coeficiente intelectual increíble, pero le faltaba el coeficiente emocional. Se olvidaron de dárselo al nacer, o sea, Sí, no lo tenía. Entonces, él migró y en la universidad hizo su doctorado, su PhD en agronomía, y acá conoció a la que fue después su esposa, una mujer belga, y gracias a esta mujer belga muy buena ella, que es algo X, quizás no es tan importante para los que están escuchando, pero se convirtió en mi madrina. sí, Hace muchos años se convirtió en mi madrina de bautizo y pues mi papá se casó con ella, por eso le dieron la nacionalidad belga y por eso es que yo también pude venir a Bélgica para la reunión familiar, supuestamente, ¿no? claro. Bueno, la cosa es de que la relación con mi papá malísima, la relación con mis hermanas, porque somos 12 hijos, 12 de diferentes, Wow. sí, de diferentes, es Sí, pero un montón. un montón. Y pues la relación con mis hermanas mal, la relación con mi madrastra mal de esa época, porque ya mi papá ya estaba casado con otra persona. Ya me tuve que ir con una hermana mayor de la casa, mudamos a otro departamento, mi hermana mayor
y yo tampoco nos llevábamos bien, que también llegaba de Perú, pero ella era muchísimo más mayor que yo. Ella tendría 38, yo tenía pues, yo tendría 18 y ella tendría 38, creo, algo Claro, así. súper chica. Súper chica yo y ella ya mayor, pero nos llevamos mal también. Y en una de esas, vidas, en uno de esos momentos de tu vida en los que eres joven y sales y te diviertes, conocí a un muchacho belga que empezamos a salir, nos hicimos novios, nos llevábamos súper bien, pero nos parecíamos demasiado, parecíamos hermanos. Él me presentó a su familia. Nosotros tuvimos una relación de 4 meses y luego él me presentó a su familia y su familia. Yo te estoy contando esta historia sin nuance, simplemente así corta. Okey. Su familia decidió hacerse cargo de mí, una familia belga, y yo viví con esa familia 14 años, Guau. sin ser novia de este chico, porque ya habíamos terminado después de 4 meses. Sí, Él me quería mucho, y nos queríamos mucho, pero no estábamos enamorados. Era una especie para mí, una especie de ángel guardián que me protegió en el momento más vulnerable, en el momento más difícil de mi vida, me acogió, protegió, me cuidó y para mí es un hermano, él de verdad, para mí sí, es me familia. imagino. Y pues yo viví 14 años con esta familia y fue gracias a esta familia que yo pude estudiar lo que realmente me gusta, lo que realmente yo quería hacer. Ellos me inscribieron por necesidad a trabajo social, porque mis documentos estaban venciendo, porque yo había llegado acá como estudiante. Mi papá nunca me inscribió como para poder quedarme y es más, tenía muchísimos problemas con él, con eso de la nacionalidad. No me Mm, quería apoyar en ese aspecto. Entonces, ese es un abogado que contactó mi mamá de Bélgica. Mía se llama. Pudimos hacer los documentos para que me dieran la nacionalidad por el hecho de que mi papá era belga. Entonces lo conseguimos y luego de eso me preguntaron y me dijeron, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? guau. Sin tapujos, sin miedo, ¿qué te gustaría hacer? Y yo les dije, yo quiero ser artista, yo quiero ser artista, a mí me gusta mucho el arte. Sí, 2 semanas después estaba en un tren rumbo a Londres, al Tate Modern. Ya. increíble. ¿Te imaginas mi cara? Porque claro, tú vienes de Guau. Perú, nunca has visto un museo, llegas al Tate Modern subiendo esas escaleras y Y yo no quedaste sabía así. dónde mirar, las escaleras eléctricas, yo no sabía dónde mirar, era inmenso, mis ojos se salían, vi pinturas tan hermosas, trabajos tan hermosos, le tomé foto a todo. O sea, visitamos un montón de cosas, Guau. nos fuimos a pasear por ahí, yo veía a la gente vestida con esos atuendos así, todos así, rock and roll, metal, con los pelos así parados. Y yo, claro, yo crecí en un ambiente súper chiquito, súper cerrado, que a pesar de ser súper abiertos para las personas, bueno, en la selva mucho más que todo, para mí nunca yo había visto en sí 2 mujeres besándose. Yo Claro. crecí en una familia católica donde todo era así súper como que eso no, eso sí, eso no. Y lo primero que yo hice fue llamar a mi mamá y contarle, mamá, vi a 2 chicas besándose. Para mí fue como que wow. Y obviamente tú años después, ahora yo haciendo como una especie no mea culpa, pero como retrospectiva o como pensando, ¿no? En el pasado, cómo era mi mentalidad, yo decía, es cierto, tu mundo se abre al salir de un lugar de donde tú estás Sí, acostumbrado. Cuando tú sales de tu lugar seguro, abres los ojos y descubres que hay cosas mucho más locas y mucho más chéveres y mucho más impresionantes y hay más cosas que de lo que tú tienes en tu mundo pequeñito, ¿no? Al que estás acostumbrada. sí, otras formas de pensar, de vivir, otras realidades, completamente. Exacto. Ujú. También entrar en contacto con esas nuevas realidades, ves a repensar la propia, que Ujú. siempre fue tal vez la manera de vivir, y ahí te das cuenta que en realidad hay distintas maneras, hay distintas culturas, idiomas, formas de Exacto. relacionarse. ¿Y cómo fue entonces cuando empezaste a estudiar artes visuales en Bélgica? Claro, acá en Bélgica lo que es que tú no puedes simplemente estar estudiando arte. O sea, no dices, ay, no quiero Okey, estudiar arte, voy. Tienes que preparar un dossier de lo que te gusta del arte, lo que tú has hecho hasta ese momento de arte y lo que te gustaría hacer. claro, Claro. Entonces, cuando yo hice mi examen, claro, el idioma recién lo estaba aprendiendo. Luego teníamos que todos teníamos que estar en un local y dibujar lo que veíamos. Entonces, todo eso iba a ser presentado. Yo presenté las fotos que tomé en el Tate Modern como inspiración.
hice los dibujos, o sea, los dibujos que hacía, pero obviamente las personas que tenían esa base en la secundaria de arte tenían como que más, Claro. ya más oportunidad, ¿no? Sí, y técnicas, y ya habían como Sí, entrado en el proceso también, me imagino. exactamente. Entonces, claro, luego, después de los exámenes, pasa, me parece, al día siguiente o 2 días, no sé si al mismo día, no recuerdo muy bien, pero te llaman, ¿no?, a un local grande y dicen los nombres, porque hay un jurado. Dicen los Okey. nombres, tal persona aprobada, tal persona no aprobada, tal persona aprobada. Y cuando llegaron a mi nombre, ya aprobada, yo feliz, 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 feliz. Sí. Y fue muy gracioso porque me pasó algo súper chistoso porque yo recién estaba aprendiendo la lengua. Entonces, acá en Bélica tienes muchas palabras que son un conjunto de dos palabras. Por ejemplo, dicen clearcast. Y eso es clearen y cast. Entonces es como que un armario, un ropero, es ropa y el lugar donde tienes la ropa, Claro. armario de ropa, por ejemplo. Entonces, yo parece que me había dado en esa época clear course. Entonces, en lugar de decir tengo clear course, que es una enfermedad como una gripe fuerte, ¿ah? Yo en lugar de decir eso, yo dije en neerlandés, estoy enferma de mi clítoris. No, ¿Por qué yo dije eso? No lo sé. No lo sé, porque mi cabeza y el profesor en ese momento me miró y me dijo, perdón, y yo le volví a repetir, y luego al final me dice, ¿tú querrás decir clear course, esa gripe fuerte? Y yo sí, le digo, eso quiero decir. Ese profesor siguió, él fue mi profesor durante muchos años y cuando yo empecé a hacer mi maestría, casi al final me dijo, nos juntó a todos en el salón y contó esa anécdota y me dice, ese día, todas se ríen, ese día yo me acuerdo que yo me pareció tan gracioso lo que dijiste que me fui al salón de los profesores a contárselo a todo el mundo. Me dice, de no, verdad, fue muy gracioso y yo, ay, qué vergüenza. Pero bueno, la verdad, tanta vergüenza no me dio porque no a mí de verdad sabía. no me dan muchas cosas vergüenza. Claro. ¿Y Y pues pensás sí, que dime. sí, sí, pensás que también, o sea, dentro de tus estudios hubo algún mentor, tal vez como este profesor o alguien que realmente impulsó tu desarrollo creativo? Sí, muchísimos profesores, porque hay muchos profesores que de verdad me veían con las ganas de aprender y que, claro, el idioma al principio, el primer año fue muy difícil para mí porque yo traducía todos mis textos al español. Y claro, te olvidas mucho, tienes que retener demasiado y era muy difícil. Entonces yo jalé para todos los cursos, menos filosofía y mi taller. Pero para los demás todos he jalado. Entonces tenía que hacer la segunda vuelta, que eso era durante las vacaciones. Entonces yo Claro, dije, ok, dije, me tengo que tirar. Pero yo sentía, ¿sabes lo que era? Yo sentía que estaba al borde de un abismo y que me tenía que tirar y olvidarme del español y meterme con todo en el neerlandés y decir, será lo que Dios quiera, pero yo de verdad sentía como que me iba a tirar a un abismo sin saber si iba a caer bien o mal. Entonces dije, bueno, ya no importa. Chao, español, no voy a traducir, voy a estudiar en neerlandés. Y ya me empecé a estudiar en neerlandés, aprobé todos mis cursos. El año siguiente lo mismo. Y había una profesora que en el segundo año sí tuvo un curso muy difícil, fue en el primer año, me parece, pero esa profesora durante mi examen, que era un examen de libro abierto, que la gente okey, dice, ah, libro abierto, mucho más fácil. Tira, son los más sí, difíciles. Sufría con ese examen, no podía, no podía. Y la profesora durante mi segundo examen, segunda vez, porque ese curso me parece que lo llevé hasta el siguiente año, pasó por y yo no sé si la meteré en problemas, bueno, si no digo qué curso es, no creo que la meta en problemas, pero ella pasó a mi lado y con su lapicero lo cogió y me borró 2 preguntas. Me dijo, esas tú las tienes que responder. Aprobé, aprobé. Y me acuerdo que ella me miró con tanta ternura, porque era una profesora súper así, estricta, pero me miró y me hizo así. Esas tú no las tienes que responder. Y dije, ok, súper para mí, genial. Y pasé ese claro. curso, porque era el último, el único que me estaba reteniendo, ¿ah? Porque era muy difícil. Sí, pero también es una visión, tal vez en ese momento de esa profesora, los demás que Ujú, acompañaron, que se dieron cuenta tus ganas de aprender, tu sí, talento y que no querían que el lenguaje te impida de poder seguir adelante. sí. Fueron súper buenas personas, la verdad. Y claro que los del taller, Carl Knut se llama mi profesor, y un amor de persona. Yo lo quiero mucho, hasta ahora lo veo, nos Sí, visitamos de vez en cuando. Y sí,
me pareció yo de verdad disfruté muchísimo mi estadía en la escuela. Yo en la universidad me encantó, la pasé bien, hice muchísimos buenos amigos. Aprendí un extra dialecto que es West-Vlaanderen, que todo el mundo dice, ah, qué feo, pero a mí me encanta. Impresionante. Sí, Sí, es completamente diferente al del Gante, obviamente, el dialecto. Y pues ya la terminé, hice mi maestría, luego hice una extra maestría que es para poder ser docente, o sea, yo en realidad tengo mi maestría también para educadora, doy clases, claro, pero específicamente de arte. Y ya, y luego todo sucedió casualmente. Eso yo pienso, talento no es lo único que necesitas, sino un golpe de suerte también, que muchas veces a mucha gente le gusta decir: "Ay, es porque tengo talento que me eligen", y tal y cual. Y no, siento romperles la burbuja, pero es simplemente estar en el lugar correcto, en el momento correcto y conocer a la persona correcta. Y así sí. es. Hay tantos buenos artistas que están en su taller que nadie los reconoce o nadie los busca porque no tienen ese contacto con una persona que los pueda sacar de ahí. Claro. Ujú. Y en ese momento, o sea, durante la universidad, ya comenzabas a retratar, bueno, a tus familiares, amigos, también me encantaría saber el uso del color, que es tan importante también en tu obra, Y y qué es lo que más te inspira para crear. a mí lo que más me inspira realmente son las personas. El hecho de que somos tan únicos y tan diferentes del uno del otro. Entonces, para mí siempre ha sido es una inspiración. Para mí fue difícil llegar a ese punto en donde yo de verdad hacía lo que a mí realmente me gustaba porque yo tenía ese complejo de complacer a la gente. Entonces, yo Claro, empecé con dibujos que complacían al ojo de otras personas, pero que no me complacían necesariamente a mí. Entonces, en ese proceso llegó un momento en el que yo dije, no, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, yo me quiero sentir libre, yo quiero salir de esta idea de que mis pinturas tienen que ser así de bonitas, yo quiero hacer algo que a mí me llene. Y empecé conmigo misma y me di cuenta de que yo tenía una especie de complejo de inferioridad probablemente, porque claro, crecí con un padre que todo el tiempo me hacía creer que yo no era suficiente, que yo no valía lo suficiente, que yo no era lo suficientemente bonita, no era lo suficientemente capaz, no era lo suficientemente blanca, no era entonces era como que muy fuerte eso. Entonces yo cada vez que hacía retratos míos, me retrataba, pero de una forma que yo pensaba que era la belleza ideal. La nariz mucho más pequeña, los labios mucho más gruesos, este, no sé, la piel mucho más clara, hasta que dejé de hacerlo de un momento a otro. Yo pienso que eso tiene muchísimo que ver con la familia en la que yo luego me crié, que me valoraban, que me apoyaban, que me decían, Shirley, tú vales, tú eres así, tienes talento, tienes tal. Entonces, claro, yo siempre digo, un niño es una planta y depende de sí, lo que tú le des, va a desarrollarse de una u otra forma. Entonces a mí sí, me tenían seca, yo decía, me tenían seca, no me daban eso que necesitaba yo. Mi mamá claro, sí, claro, pero yo ya no estaba con mi mamá. Entonces yo llegué a Bélgica con esta familia sí, que me dio amor, me dio confianza, me enseñaron a respetar mis límites, me enseñaron a respetar el límites de las otras personas. Me enseñaron muchísimas cosas. Eso hizo que la seguridad en mí misma creciera y que de un momento a otro ya no necesitara esa validación exterior para yo validarme a mí misma y decir: "Oye, yo sí valgo". Entonces, a partir de ahí ya yo hacía ellos alquilaron para mí un lugar donde yo me sintiera segura. Entonces, ese era mi taller. Y yo ahí empecé a experimentar de todo, y eso para mí es un privilegio, porque mucha gente puede decir: "Bueno, ¿todos pueden?". No, no todos pueden. Todos los que tienen un privilegio pueden, y yo soy consciente de eso, y eso pienso que es lo que me claro. mantiene con los pies en Tener la el tierra. Yo tuve un tiempo. privilegio. Sí, el tiempo, el contacto con el arte, incluso Exacto. adquirir a los materiales. Ujú. Ellos me llevaban a las tiendas y me decían: "¿Qué necesitas? ¿Con qué quieres experimentar?". Y es ahí donde yo descubrí la pintura acrílica que me encantaba, porque es una pintura que se seca muy rápido y que no puedes cambiarlo todo el tiempo. El óleo tú Sí, puedes seguir es cambiando, verdad. agregando, cambiando, agregando. Entonces, yo soy una persona que soy muy espontánea. Me gusta mucho que las cosas vayan rápido y me gustan hacer cosas a diferentes tiempos, diferentes cosas al mismo tiempo. Y pues eso pasó con esa pintura que me encantó. Y luego de un tiempo, después de empezar, empecé a pintarme, pero empecé a pintarme como yo realmente era, mi color de piel, las pecas que tengo, los ojos, pero nunca quise irme como al lado realista,
porque siempre durante mis estudios, cuando empecé a observar a niños, porque yo tenía que dar clases, entonces tenía que hacer mis prácticas, me di cuenta de que los niños mucho más chiquitos que no seguían como, por ejemplo, las reglas, hacían dibujos mucho más lindos que los niños que ya crecían con esa idea de que, ay, no, mi gato tiene que ser marrón porque los gatos son marrones y no hay gatos que son morados. En cambio, Sí. los niños pequeñitos sí, ellos se hacían cualquier cosa así locas, y decían, esto es un gato. Y tú le dabas la vuelta y tú decías, bueno, sí, es un gato. Es que yo quién soy para decirle que no es un gato, para él es un gato. Sí. Y yo quería eso en mis pinturas. Yo quería que la gente mirara mis pinturas y que no reconocieran lo que veían quizás, pero que sí supieran de qué se trataba. Entonces las personas, claro, no son realistas, pero sí que reconoces, ¿no? A las personas y sí, son personas, obviamente, ¿no? Sí. Que quizás no te las vas a cruzar en la esquina, pero son personas. Y empecé conmigo como modelo y luego empecé a preguntarles a amigas o a gente que conocía en la calle. Le decía, oye, ¿no tienes ganas de posar para una pintura? Que siempre fue Wow. así. Siempre venían las personas a mi taller y ahí yo les retrataba. Así empecé. Empecé también con pintando en la calle, por ejemplo, un lugar que es una ONG para artistas que ya no existe ahora. Empecé a pintar empecé a hacer dibujos que yo dejaba en la calle, así, en una mesa y ponía una alcancía. Y yo me preguntaba, esa es una de mis tantas, yo le digo mi happening, le digo, porque es que yo cuando fui a Japón, yo fui 2 veces a Japón. Sí. Sí, estudio japonés también, me encanta. Entonces, yo fui a Japón 2 veces sola, un mes, cada vez me quedé un mes. Y en Japón yo vi la gente que ellos dejaban en el medio de la pista, ponían una especie de caseta pequeñita con un montón de frutas, verduras, todo lo que los campesinos de alrededor coleccionaban, fuera de Tokio, ¿ah? Entonces la gente cogía, por ejemplo, una col y ponía en una monedita, en un vasito el dinero que ellos ¿cómo se dice? Ellos decían el precio, el Claro. valor. Ellos le Sí. ponían el valor a las verduras o a lo que ellos creían. Por ejemplo, si ellos veían un tomate, para mí este tomate vale tanto dinero, yo te doy ese dinero. Entonces yo me preguntaba, ¿qué valor le dan las personas en México al arte? Entonces yo voy a hacer diferentes obras de arte, las dejo en una mesa en el medio de una calle, X, no se lo digo a nadie, y cuando la gente pase quiero ver quién se lo lleva y cuánto le ponen a esa caja. Claro. Eso hice, y me encantó hacerlo porque Impresionante. Sí, es súper. porque, bueno, un poco también te quería preguntar, porque tu obra sigue remitiendo mucho a elementos de la Amazonia, incorporando la vida en Bélgica. ¿Cómo para vos fue establecer esta conexión entre estos dos mundos? Bueno, yo pienso que siempre he vivido entre 2 mundos. En Lima yo vivía entre 2 mundos, la selva y Lima la gris, y en Bélgica yo estaba entre 2 mundos. Mi cultura peruana, poco a poco la iba perdiendo, porque claro, yo hablo como una persona de 18 años. El idioma es Sí. algo que evoluciona, el idioma evoluciona. Cuando tú hablas con personas de tu edad, empiezas por ejemplo, u otras personas, o depende del ambiente en el que esté, tu idioma evoluciona. Mi idioma no está evolucionando, ¿por qué? Porque yo no hablo con otras personas. Yo solamente hablo con mi mamá y con mis primas en Perú y amigas, ya está. Pero nunca hablo con una persona, por ejemplo, contigo, estoy hablando de arte y es para mí súper difícil, tengo que pensar muchísimo en las palabras que yo tengo que utilizar, porque claro, esas palabras, ese dialecto em, artístico no lo tengo en el español. Lo tengo en el neerlandés y quizás en el inglés, pero en el español no, porque nunca lo estudié así. Sí. Es como que yo aprendí a manejar carro acá. Yo no sé explicarle a una persona en español cómo es que tiene que manejar el carro porque las partes del carro en español no me las sé. Sí. Entonces son cosas que vas perdiendo. Y luego estoy al lado de esta cultura belga que no es mía, porque claro, hay gente que me va a contar un chiste de antes y yo no lo voy a entender porque es un chiste que las personas que han crecido aquí solamente conocen. Sí. Entonces estoy en el medio, sí, en el límite entre 2 culturas. Y yo soy así amante de dualismo, de la dualidad. Entonces, yo creo que eso, el hecho de extrañar también mi Perú y también lo que para mí que ha sido muy favorable es el hecho de haberme mudado a Bélgica y haber visto al Perú o haber mirado al Perú, a mis raíces, desde otra perspectiva. Total. Una perspectiva de amor, una perspectiva de admiración. Porque cuando tú comparas, Bélgica es un país que existe hace poco, pero si tú piensas en Perú, si tú piensas en Tahuantinsuyo, si tú piensas en el quechua, si tú piensas en la cultura inca, la pre-inca, o sea, Es es una increíble. cultura fuertísima, es una cultura espectacular. Entonces es como que tú dices, oye,
hay mucha gente que reniega, ¿no? Y dice, oye, qué vergüenza, si me dices Inca o lo que sea, yo súper orgullosísima de mis Sí, raíces. Mi hijo se llama Inti, porque para mí es tan hermoso ese idioma que yo me hubiera encantado estudiarlo en la escuela. O sea, es algo que, claro, me influyó muchísimo y ver cómo es acá todo gris, todo monótono, los colores. Es lindo Europa, ¿no? Es lindo, tiene sí, sus lados bonitos, pero claro, es completamente distinto a los colores que hay en Perú, en sí, los colores que hay en la Amazonía, el verde, y creo que esa especie de esa melancolía o esa nostalgia a lo que yo tenía y no tenerlo, me hizo como que crear un nuevo mundo, ¿no? Un mundo que es completamente mío. Tiene influencias del Perú, de la Amazonía, y tiene influencias de lo que a mí me gusta, que es la cultura. A mí me encanta la cultura inca, me encanta todo lo que tenga que ver con la cultura pre-incaica. Y cada año que yo voy tengo que ir al Museo del Arco porque me encanta ver todo lo que han conseguido, todas las historias alrededor, me gusta muchísimo. Y luego tenemos acá, claro, la cultura europea, que está también llena de simbolismo. Hay mucho simbolismo, hay muchas cosas que vienen de otros lugares, entiendes de dónde vienen cosas más actuales, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que a mí me atrajo mucho, combinar esos dos mundos y crear un universo llamado Chirré y Villavicencio para mí. Sí, y siento mucho esta conexión y lo que contabas, habiendo también emigrado de chica, porque a los 18 años me fui a vivir de Buenos Aires a Edimburgo Ujú, y crecí también entre Buenos Aires y Río de Janeiro, que es un poco una ciudad llena de selva en sí y muy exuberante. Y cuando uno emigra, también tenés una perspectiva muy distinta a lo que fue ese lugar y ese ujú, hogar y esa cultura y cómo te formó también como persona. ujú, Y Perú lo veo muy representado en tu obra, en la exuberancia. O sea, siento que ujú. es un país con exuberancia en color, en tradición, también esta gran presencia de la cultura inca y después lo que es ahora, por ejemplo, Lima. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, cuando tú vas a Lima, tú, por ejemplo, te entras a una iglesia, te dan la explicación dónde están las catacumbas, me parece que esa es de San Francisco. Y yo me acuerdo que yo me fui a Sevilla. Entonces yo en Sevilla vi esos azulejos y esos mismos azulejos los he visto en Lima. Entonces Claro, la explicación fue claro. ¿Qué pasa? Y hay una parte de la iglesia que está completamente inspirada en algo marroquí. ¿Y qué pasa? Los moros invaden España. España invade Perú. Entonces, de una u otra forma, esa cultura fue llevada a Lima. De una u otra forma, imposible no hacerlo. Entonces, esos patrones que tú ves en mis obras, esos azulejos, son inspirados en mis viajes a Lima, en mis viajes a Marruecos, que finalmente es como una especie de unificación, es solamente una cosa, porque claro, la una lleva a la otra. Han habido tantas, ya colonias, tantas, o sea, hemos sido invadidos por diferentes sí, países, entonces es como que, wow, obviamente tienes un montón de diferentes países. Y también en la otra pregunta me hablabas del color también, por ejemplo, y el color también se ve mucho en la piel. Yo conscientemente utilizo personas de color. 80% de mi obra son personas de color oscuro. ¿Por qué? Porque yo pienso que tiene que haber una especie de reivindicación, me parece que es en eso. Bueno, entonces yo quiero que el hecho de pintar a personas de color en un estado como que lleno de orgullo, autónomo, es para reivindicar lo que pasaba en el pasado, ¿no? Cómo nos retrataban a nosotros en una especie de como servidumbre sí, o como algo súper exótico. Y yo no quería que eso fuera así, yo quería que nosotros mostrar también, no solamente por ser de color oscuro, sino por ser, por ejemplo, yo mujer, yo no simplemente quería ser reducida a simplemente ser una musa o ser algo exótico, sino yo también quería ser autónoma, independiente, fuerte, y eso trato de hacer en mis pinturas con los retratos que hago de claro. mujeres o y de personas de color. Y también el hecho ahí de que vos te retratás vos misma, es también ese control de cómo te decidís retratar. Ujú, una representación, cuál es la representación mía? ¿Cómo me represento? Eso es súper importante, el cómo las personas de color son representadas y que un niño, por ejemplo, que es pequeñito y que simplemente esté acostumbrado a ver retratos de personas blancas porque son importantes, pero que también se vean reflejados en mis pinturas y digan, oye, yo también con mi color puedo estar en una pintura así, no Sí, necesariamente como una persona de servicio, sino como una persona independiente, fuerte, con garbo, orgullosa, ¿sabes? Y eso es lo que trato de hacer en mis pinturas. sí, unos mensajes muy fuertes.
de Sí, tiene transmitir. muchas capas. En mis pinturas hay muchas capas que al simple ojo de personas que me van a decir, oye, si me gusta o no me gusta, hay muchas personas que de verdad se dejan llevar por los colores vibrantes, los colores fuertes, y piensan que mis temas abarcan solamente lo positivo, cuando en realidad hay cosas que son momentos que me marcaron, ¿ah? Por ejemplo, la ausencia de mi papá, un retrato mío que para mí es una de mis pinturas más importantes, que se llama Shadow of Absence, que es un retrato de mi padre con diferentes mujeres y mi papá está pintado de color negro, porque para mí era una sombra. O sea, yo sabía que existía gracias a mi mamá, porque mi mamá lo describió, siempre me habló súper bien de mi papá, entonces yo he tenido una imagen increíble de mi papá hasta que lo Sí. conocí. Pero esa sombra era una sombra de ausencia, nunca estuvo para mí. Entonces esas cosas me marcaron, o porque, por ejemplo, tengo otra pintura, el nombre es ¿cómo se llama? Under the Color of My Past, algo así, pues que tengo muchísimos títulos. Hubiera traído mi libro. Traigo mi libro y Sí. este fue mi primer libro. Ah, impresionante. Qué linda S- la tapa. Sí, estaba súper lindo. Se llama Dark Empathy, el libro. Impresionante. Se llama Under the Skin of My Past. Okey. Entonces es yo, así con mi color de piel, pero mi cara está pintada de blanca. ¿Por qué? Porque Sí. es una especie de metáfora, puedo decir, o una especie de referencia a lo que hicieron los españoles con nosotros, que cambiaron nuestro color de piel, nos volvieron blancos porque cambiaron nuestra religión, nos volvimos católicos, teníamos que seguir sus costumbres, pero debajo de ese blanco está realmente lo que nosotros somos. Entonces, mucha gente lo ve así como que, ay, qué bonita pintura, pero no sabe el mensaje detrás, ¿no? Entonces, si es que tomas un tiempo para leer el título, encuentras ahí como una especie de hints de lo que se trata la De qué es lo que pintura. estás tratando de transmitir también en tu arte, que está muy marcado de tu historia personal, Sí, la historia del Perú al mismo mm, tiempo. Y creo que sí, yo cuando hago una exhibición, por ejemplo, ahora tengo una exhibición en junio en Amberes y es sobre el narcisismo. Trata mucho bueno, parte de un punto en el que yo me empecé a preguntar, oye, ¿de dónde viene esa palabra? Porque está de moda. Todos son de repente narcisistas. Y yo me pregunto y digo, ¿puedo yo ser? Porque cuando tú piensas en una persona narcisista, tú piensas, por ejemplo, en Trump, Putin. Y es como que ese término está más conectado con un hombre, sobre todo un hombre blanco, y me pregunto, yo como artista de color, mujer, ¿puedo recibir ese término? ¿Se me permite ser narcisista? O no se me da, o sea, no puedo porque no cumplo con las reglas de ser, por ejemplo, blanca, hombre, poderoso. ¿Qué es eso? Entonces, en esta obra trata de todo yo, basada en mí misma, todos son sí, autorretratos y que tienen una conexión con el narcisismo que es psicológico, narcisismo que es ni psicológico y el narcisismo que viene de la historia griega, de sí, la Narciso mitología. y Eco, la mitología griega, exacto. Entonces, ya, de eso se trata. Yo parto de un punto súper personal y lo abarco y trato de hacerlo como que reconocible para el espectador, ¿no? Cosas que el espectador conozca o que reconozca o que diga, mira, eso trata de tal cosa. Y también sí, haces que la audiencia se cuestione sobre estos temas. Exactamente, o sea, van a decir, oye, ¿de qué se trata? Me encantó esta muestra. ¿Cuándo se inaugura? 27 de junio me parece. Y otro punto clave dentro de mi obra es el hecho de que estoy como que me encanta mucho la cerámica, me encanta muchísimo la cerámica. Sí, Y yo empecé a hacer cerámica hace años, muchísimos años, como una especie de hobby. Luego viajé a Marruecos, en Marruecos empecé a hacer cerámicas también. Luego volví a Bélgica y eso era difícil la combinación y tuve que elegir entre meterme con toda la cerámica o meterme con toda la pintura porque los dos necesitan igualmente la misma cantidad de tiempo, o sí. sea, es un montón. Decidí por la pintura y trabajar con artesanos, ¿no? Belgas o de cualquier país. Y ahora estoy trabajando con un artista, Luis de Daniels se llama, que es un artista de acá de Bélgica que me hace las cerámicas como yo se las pido. Por ejemplo, yo le digo, oye, necesito una cerámica que tiene que medir 60 centímetros, tanto de ancho, se tiene que ver así, le hago el dibujo y ella los hace, pero así, exacto, y luego ya Increíble. yo las pinto y ella las glasea con el glazing y luego ya se exhiben. Entonces es una Sí. colaboración con otra. Sí, Me eso me encantó y gusta vi que mucho. también lo incorporás en tu obra, o sea, aparecen varias cerámicas dentro de tus pinturas. Sí, lo que pasa es que para mí también tengo a veces pinturas en las que solamente aparecen
las cerámicas y mucha gente cree que son bodegones, pero para mí son retratos. ¿Por qué? Porque yo comparo mucho a la cerámica con una persona, sobre todo a los jarrones con personas. ¿Por qué? Porque los jarrones son Sí, contenedores de cultura, tradición, historias. Y asimismo, las personas también somos contenedores de cultura, de tradición, dependiendo de qué país vengamos. Y si tú te das cuenta, cada persona es diferente, dependiendo de dónde viene, obviamente. Y así son los jarrones. Cada cultura tiene su propio jarrón que cuenta una historia. Entonces, para mí, dar un jarrón o pintar un jarrón es de verdad para mí una persona, ¿no? Es colocar una persona, un sí, contenedor de tradición, un contenedor de cultura, de historias, de todo, ¿no? Y, por ejemplo, una mujer es la contenedora de un bebé, o sea, dentro de esa mujer hay un bebé, dentro de la es mujer hay algo verdad. valioso, que también está conectado con lo que nosotros antes veíamos de chiquillos, que, por ejemplo, las mamás guardaban algo valioso en un jarroncito, ¿no? Por ejemplo, alguna platita que metían ahí en un jarroncito escondido, por si las moscas, por si acaso. Entonces eso para mí me inspiró Claro. muchísimo. Sí, incluso para transportar agua, que el agua es tan valiosa, ¿no? Como Exacto. es la fuente de vida. Ujú, Y también ahora, bueno, ya tu carrera y tu trayectoria fue en Europa, pero con muchos elementos de Latinoamérica. ¿Cómo ujú. crees que está también posicionado el arte latinoamericano en la escena global? ¿Qué pensás que es lo que más se destaca también de tu obra? Dentro del ámbito sudamericano, ¿quieres decir latinoamericano? Claro, sí, ¿cómo se percibe también el arte sudamericano y latinoamericano en la escena del arte en Europa? Yo pienso que ahora el arte latinoamericano, para serte sincera, está bien fuerte, está bien sonado y eso lo Sí. vemos con la presentación de esta artista de la selva Sara en la Flores, Bienal. sí, Exactamente, me encanta, estoy fascinada, me encanta que el arte selvático esté difundido por todo el mundo. O sea, ahora el arte latinoamericano está muy fuerte, está dando la hora, como decimos, ¿no? Está muy fuerte y ya no simplemente se basan en cosas abstractas, porque a mí me parece que ha habido un momento en el que las personas de Latinoamérica se han inspirado muchísimo en el arte europeo y ellos mismos hacían arte como que europeo, que se veía más europeo que latinoamericano. Y ahora como que eso se está rompiendo y como que están más sacando en alto lo que es nuestro pasado. Y claro, creo que eso mirando para es adentro. fuerte. Exacto, ahora todo para afuera, o sea, todo, de dónde venimos. Y pues sí, hay un montón de artistas así que digo, oye, qué fuerte su obra, ¿no? Qué interesante. Y sí, creo que ahora el arte latinoamericano está muy codiciado o querido por las personas de Europa, ¿no? Y sobre todo Sí, ahora con lo de la Bienal, o sea, está en todos lados, yo lo veo en todos lados y me siento tan orgullosa de verdad. sí, sí, a mí también me pasa que mismo los pabellones, justo de la Bienal de Venecia, el de Argentina también fue muy fuerte, el de Perú, el de Brasil, tienen dos artistas increíbles que están mostrando. Ujú. Y bueno, también, o sea, dentro de tus influencias, creciste en Perú, emigraste a Bélgica y sé que hiciste, por lo que estabas contando también, una residencia en Japón. Sí. ¿Qué te atrajo de la cultura japonesa? Empezar a estudiar el idioma, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, como probablemente tú sabes, porque claro, conoces muchas cosas de Perú. En Perú hubo una migración de bastantes japoneses, ¿no? Sí, Entonces, tenemos una comunidad japonesa enorme, hay escuelas en japonés, todo. Entonces, la gente, muchos niños crecieron con esa cultura. Hemos crecido viendo Pokémon, hemos crecido viendo Dragon Ball, hemos crecido viendo Digimon, hemos crecido viendo Sailor Moon, Candy, o sea, muchísimas cosas. El anime, es espectacular. Entonces, y la fusión de la comida, por ejemplo. Entonces, claro, tú creces con esa idea y ya estás sí, acostumbrado, miras ese tipo de cosas. Y claro, lo que tú ves en los animes son esas cositas de los ventos, y llega un momento en el que empiezas a preguntar: "Oye, pero esto me inspira de una u otra forma, yo lo quiero conocer", y para mí mi sueño, o sea, mi sueño máximo era irme a Japón. Y yo fui a Japón, pero antes de ir a Japón, yo estudié un año japonés. Entonces, yo, pero a estudiar un año japonés fue como la base para poder hablar un poquito, pero, o sea, es que japonés es un idioma muy, muy difícil, porque dependiendo con sí, qué persona hablas y en qué rango tú te encuentras, vas a tener que utilizar palabras diferentes a las que estás acostumbrado. Entonces, em, yo cuando fui, me acuerdo que el momento, porque nosotros no bajamos y nos metieron por un tubo al aeropuerto, no bajamos y sí, pisamos el piso japonés del aeropuerto y luego nos vino
un coche a recoger. Yo de verdad pisé, estaba sola y me puse a llorar. Me puse a llorar, no lo podía creer. Yo estaba llorando porque todas mis vacaciones yo había ahorrado trabajando en un restaurante, no un restaurante, un café, para poder costearme el ticket y una parte me la dieron mis papás belgas. Y yo lloré, me acuerdo que yo lloré y yo me acuerdo que había llevado pinturas y todo para hacer cosas allá también. Y Sí, luego entré a mi residencia que se llama Paradise Air, que está en está en Tokio, pero está un poco más apartado del centro. Entonces, Matsudo se llama. okey, Entonces, claro, yo ya había practicado qué cosa voy a decir, qué no. Entonces llegué a esa residencia y hice un proyecto que se llama Hajime Mashite. Hajime Mashite es como que mucho gusto en conocerte o encantado o okey, algo así. Y habían como que 2 mesitas. Entonces yo primero les decía: "Mira, te voy a hacer un retrato y tú te puedes quedar con ese retrato". Entonces yo les hacía los retratos y mientras tanto les preguntaba cosas. A veces sabían inglés, a veces eran en japonés. Les hacía retratos mientras ellos pasaban, pero tú los veías pensando muchísimo. Entonces yo decía, bueno, si tú quieres quedarte con este retrato, tú tienes que hacer un retrato mío. Y yo claro, te voy a hacer las mismas preguntas. Y las preguntas que ellos no querían responder primero, las respondían cuando ellos estaban haciendo el retrato, porque es que tú estás concentrado usando una parte de tu cerebro que el freno lo sueltas y te sueltas completamente. Entonces era una forma de conocer a las personas. Entonces cuando ellos hacían un retrato mío, impresionante. yo les regalaba el retrato de ellos. Entonces era como una cosa súper linda. La pasé súper bien. Japón es magnífico. Japón me dio tanta inspiración también. Yo me muero por ir de nuevo. Yo estoy esperando a que mi hijo cumpla 5 años, o sea, dentro de 2 años, porque así él también lo va a poder disfrutar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ya más cerca del final de nuestra entrevista, ¿crees, o sea, dónde te ves de acá a 10 años? ¿Crees que tal vez en algún momento vas a volver a Perú o dónde te ves? Yo definitivamente y me veo en Bélgica porque yo ya no podría vivir en Perú. No podría porque es una cultura que que, que a pesar de los cambios que está viviendo Perú en el aspecto de la independización la dependencia de la mujer, y el machismo y todo eso, sí o sí hay una especie de, ay, ¿cómo te explico? Que no se ve, pero se siente. Sí, de una u otra forma siento como que yo ya tengo que agachar un poquito más la cabeza. No lo puedo explicar, no puedo explicar cómo, porque y ya te acostumbras a otro tipo de vida. Mi hijo está acá, su papá vive acá, y yo lo que quiero es ya he comprado una casa también el año pasado y este año empezamos las remodelaciones, ya, y el año que viene ya nos mudamos para allá. Y estoy contando eso de los días porque esa casa tiene un taller mío, o sea, estoy Ay, construyendo un taller para impresionante, que qué lindo. Y bueno, ahora sí, para nuestra última pregunta, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar como artista? es una pregunta súper difícil. Qué fuerte. Yo pienso que un legado. Yo pienso que más que un legado, pienso que sería el mensaje, más que todo que quisiera dejar, es el hecho de que todos finalmente somos, a pesar de que va en contra de lo que yo te digo al principio, que somos tan únicos, finalmente todos somos iguales por dentro. Y yo sí tengo problemas con todo lo que está pasando ahora, con las guerras y todo eso, y el Mm, hecho de que no podamos hacer casi nada en contra. Sí quiero dejar en claro que para mí es súper importante esa unión entre seres humanos, esa lucha en contra de lo que es el odio por racismo, por religión, por lo que sea. Yo quiero que eso cambie, ¿no? Que eso me gustaría, que la gente simplemente por el arte se sienta unida de una u otra forma y que es una, o como le digo, naif de mi parte pensarlo, ¿no? Pero sí me gustaría que las personas finalmente se pudieran dar cuenta de que todos unidos podemos conseguir mucho más cosas que peleando, lastimando a total. gente que no tiene que ser lastimada, niños, ancianos, reporteros, doctores. Es súper fuerte eso. Y también, ¿no? Que todo el mundo pueda, yo digo siempre, vivan y dejen que la gente viva. Que la gente sea libre para vivir como quiere, sin hacerle daño a nadie. O sea, yo digo, ¿qué tiene que ver si la gente tiene otra orientación sexual o elige ser llamada de otra forma? O, por ejemplo, religión, ¿qué tiene de malo que una persona tenga un cierto tipo de religión? O sea, en todos lados siempre va a haber algo negativo, así que no importa. La gente simplemente con que no le hagas daño a otra persona estamos bien. Y eso debería ser lo que importa. Vivir unidos y respetar
a la otra persona, respetar la elección de las otras personas, eso es lo único. Pero legado en sí, que yo diga, no sé, me parece, pienso que soy para ese aspecto, me parece que soy demasiado, no sé, con los pies en la tierra, pienso. Así que pienso Claro, que más que todo es una reflexión, ¿no? En mi obra quiero que la gente vea unidad, quiero que la gente vea igualdad y quiero que la gente vea lo que valemos, ¿no? Todos, sin importar de dónde venimos, en qué creemos y cómo nos sentimos. Simplemente ya aceptarnos, aceptación me sí, parece. sí, es tan importante Sí. que al final también, o sea, marcar esa reflexión en el que se encuentra con tu obra y en el otro, como tal vez no digamos la palabra legado, pero sí es el mensaje que te gustaría Ujú, seguir transmitiendo en tus ujú, creaciones ujú. y Exacto. vos como persona. Sí, y a los artistas que simplemente crean en sí mismos y que enseñan sus trabajos y que no crean que talento simplemente te lleva a un lugar y que no porque no te descubran no quiere decir que no tengas talento, es simplemente que no has estado en el momento correcto, en el lugar correcto y conocido a la persona correcta. Pienso que hay muchos artistas que no están siendo valorados como deberían por eso y que muchas veces es un golpe de suerte y Sí, yo pienso que eso también me pasó a mí, a mucha gente. mm, es verdad, es verdad. Mm. Shirley, muchísimas gracias por nuestra conversación. La verdad que me Sí, encantó mí también. conocerte más, conocer más acerca de tu obra. La verdad que es muy cargada de mensajes, de fuerza, Gracias. de inspiración también. Mucho se ve transmitido, desde Mm. primero el color que atrae y las personas, pero después ir descubriendo esas capas. Ujú, ujú. Muchas gracias a ti, Alexandra, y espero que nos veamos pronto, que nos conozcamos Me en encantaría. persona. Muchas gracias por escucharnos. Art in Bloom está disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Seguinos en Instagram para mantenerte conectado y no te pierdas los próximos episodios.